Buenas tardes a todos. Les vamos a hablar sobre las enfermedades del sistema inmunitario. Somos el grupo número 1. El sistema inmunitario. Dice que el sistema inmunitario es vital para nuestra supervivencia y nos protege de microorganismos patógenos e infecciosos que estos abundan en el ambiente. Estos pueden causar lesión y enfermedad tisular. También pueden ser como alergias, reacciones contra los tejidos y células propias al sujeto, que eso denomina autoinmunidad. Dice que la respuesta inmunitaria normal va a ser la protección que nuestro cuerpo tiene frente a los microorganismos patógenos infecciosos y la respuesta inmunitaria normal. La respuesta inmunitaria normal se va a dividir en dos, que tenemos a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se le va a denominar inmunidad natural o nativa. A la inmunidad adaptativa se le denomina también adquirida o específica. Dice que la inmunidad innata se va a referir a los mecanismos que ya están listos para la reacción. Por ejemplo, están preparadas antes de que ocurran y han evolucionado hasta reconocer y combatir específicamente al microbio. La inmunidad adaptativa, esta va a constar de mecanismos que estimulan o se adaptan al microbio. Esas van a ser capaces de reconocer sustancias microbianas o no microbianas. Va a ser la primera línea de defensa y esta la vamos a desarrollar más tarde y después de la exposición a los microbios u otras sustancias extrañas. La inmunidad innata. La inmunidad innata siempre va a estar presente y preparada. Nos va a proporcionar una defensa contra los microbios y nos va a ayudar a eliminar células dañadas. Esta tiene varios componentes, como son las barreras epiteliales que van a bloquear la entrada de microbios, las células fagocíticas, los neutrófilos y los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos y los linfocitos citolíticos o natural killers, también las proteínas plasmáticas que las vamos a denominar del sistema de complemento. Acá tenemos una tabla donde nos indica el componente y la función. En los epitelios de la piel tenemos MALT, que es el tejido linfático asociado a mucosas, el GALT, que es tejido linfático asociado al aparato digestivo, y BALT, que es el tejido linfático asociado al aparato respiratorio. Dice que cada uno de ellos van a producir moléculas que nos van a ayudar a la defensa y los linfocitos están localizados en el epitelio. Por ejemplo, en el sistema digestivo tenemos las placas de Peyer. Los monocitos y los neutrófilos, dice que estos van a ser fagocitos que van a estar presentes en la sangre y se van a reclutar en cualquier lugar muy fácilmente. Y en el momento de una infección, al momento que la infección entra en el tejido, se maduran y se van a llamar macrófagos. Las células dendríticas son una población de células especializadas presentes en todos los órganos linfoides y en la mayoría de tejidos. Ellas van a capturar el antígeno proteico. Los linfocitos, que son los linfocitos citilíticos o natural killers, por sus siglas en inglés. Las células linfoides innatas, estas nos van a contribuir a la defensa temprana contra los microbios. El sistema de complemento dice que son proteínas plasmáticas que se activan por los microbios y usan ciertas vías alternativas de la lecitina, que esas nos van a ayudar a la respuesta inmunitaria innata. Los receptores celulares para los microbios y productos de células dañadas y sustancias extrañas. Dice que estos se van a regir por patrones moleculares asociados a microorganismos, al microorganismo patógeno. Los leucocitos también van a reconocer moléculas que son liberadas por las células y son llamados patrones moleculares asociados al daño. También tenemos presentes los receptores de reconocimiento de patrón. Dice que los receptores de membrana plasmática, nos van a ayudar a detectar microbios ingeridos y que son citolíticos dentro del citoplasma. Tenemos varios tipos de receptores. El receptor tipo señuelo, por sus siglas en inglés, TLR, o Toll-like receptors, nos van a activar dos factores de transcripción, el NF
KB, nos va a ayudar a la estimulación de las citocinas, los factores reguladores del interferón, IRF, y los receptores tipo NOD y el inflastoma, estos van a formar el complejo multiproteico citolítico. Tenemos otros receptores para los productos microbianos. La inmunidad adaptativa. Dice que la inmunidad adaptativa la comprenden los linfocitos y sus productos, lo que es lo que incluye el anticuerpo. Se va a dividir en dos. Tenemos a la inmunidad adaptativa humoral, que esa nos va a proteger contra los microbios intracelulares y toxinas, extracelulares y toxinas, perdón. La inmunidad mediada por células, sé que es la responsable de la defensa contra microbios intracelulares, tales como los linfocitos B, que se producen en la médula ósea. También tenemos los anticuerpos e inmunoglobulinas. Ambos dice que van a expresar receptores muy específicos, que son los antígenos. Dentro de las células del sistema inmunitario, vamos a tener a los linfocitos T y los linfocitos B. Estos van a circular y circundar a través de la sangre y de la linfa. Dice que los linfocitos no se han encontrado con el antígeno, a los linfocitos que no se han encontrado con un antígeno les vamos a denominar vírgenes. Luego, cuando ya se encontraron con el antígeno, les vamos a denominar células efectoras. También dentro de ellas tenemos a las células de memoria. Las células de memoria es como la inmunidad la adaptativa, que ya conocen al agente patógeno o al microbio. Ellos van a tener una selección clonal que dice que la diversidad de receptores para el antígeno se va a generar mediante la recombinación somática de los genes, y el análisis del reordenamiento de genes es por medio del receptor para el antígeno, y es un ensayo válido para detectar tumores. Los linfocitos T son precursores de los linfocitos B, nos van a ayudar a producir anticuerpos y que se activen otros leucocitos. Los linfocitos T citotóxicos nos van a ayudar a matar a células infectadas. Como podemos observar acá en la imagen, dice el linfocito T inmaduro. Acá se une al complejo presentador de inmunocompatibilidad. Ataca a la célula presentadora de antígeno. Tenemos los diferentes tipos de linfocitos, el linfocito T colaborador maduro y el linfocito T citotóxico maduro, que es el CD8. También los linfocitos T reguladores dice que nos van a limitar la respuesta inmunitaria e impiden las reacciones contra antígenos propios. Los linfocitos... Voy. ¿Presenta usted o presento? Sí, se tiene que apagar su micro. Dejo la presentación. Seguimos con los linfocitos B. Los linfocitos B son las únicas células del cuerpo que son capaces de producir moléculas de anticuerpos, los mediadores de la inmunidad humoral. Como sabemos, estos son mediados por la médula ósea. Después de la estimulación por el antígeno y otras señales, los linfocitos B evolucionan a células plasmáticas, auténticas factorías de proteínas de anticuerpos. El complejo de receptor para el antígeno del linfocito B contiene un heterodímero de dos proteínas invariantes llamadas inmunoglobulinas alfa e inmunoglobulinas beta, al igual que las proteínas CD3 y Z del complejo TCR, que
y las inmunoglobulinas alfa de CD79A y las inmunoglobulinas beta de CD79B. Son esenciales para la transducción de las señales a través del receptor del antígeno. También sabemos que van a haber otras células que se pueden detectar en la circulación periférica que van a ser llamados plasmoblastos. Siguiente diapo, por favor. Esta es una imagen donde podemos observar al antígeno y aquí van a estar las inmunoglobulinas y aquí van a estar sus receptores. Siguiente. Las células dendríticas. Las células dendríticas, a veces llamadas células dendríticas interdigitantes, son las células presentadoras de antígenos más importantes para iniciar la respuesta de las células T contra los antígenos proteicos. Entonces van a ser de dos tipos. La primera, estas células se localizan en el lugar correcto para capturar antígenos debajo de los epitelios, el lugar frecuente de entrada de los microbios y de antígenos extraños y en los intersticios de todos los tejidos donde puedan producirse estos antígenos. Las secundarias van a ser un tipo de células con forma dendrítica que se localizan en los centros germinales de los folículos linfoides del vaso y los ganglios linfáticos y se les llama dendrítica folicular. La siguiente. Aquí podemos observar a las células dendríticas y estas van a tener el nombre de dendritas porque van a tener como extensiones. Siguiente. En los macrófagos se han fagocitado microbios y antígenos proteicos, procesan los antígenos y presentan fragmentos de péptidos a las células T. Por tanto, los macrófagos funcionan como células presentadoras de antígenos en la activación de células T. Los macrófagos son células efectoras claves en cierta forma e inmunidad mediada por las células. La reacción que sirve para eliminar los microbios intercelulares. En este tipo de respuestas, las células T activan los macrófagos y mejoran su capacidad para mantener los microbios, para matar los microbios ingeridos que se van a comentar más adelante. La siguiente. La tercera función de los macrófagos va a ser que van a participar en la fase efectora de la inmunidad humoral. Los macrófagos fagocitan y destruyen eficazmente los microbios opsonizados recubiertos por inmunoglobulinas G y CD3. Aquí podemos observar cómo el macrófago va ingiriendo a las bacterias. Siguiente. Los linfocitos citolíticos naturales. La función de las células natural killer es destruir las células anormales y estresadas de forma irreversible, como las células infectadas por virus y las células tumorales. Las células natural killer constituyen aproximadamente del 5 al 10% de los linfocitos de sangre periférica. La actividad funcional de las células natural killer están reguladas por un equilibrio entre las señales de los receptores, activadores e inhibidores. Existen muchos tipos de receptores activadores, de las cuales las familias natural killer G2D es mejor caracterizada. Las células natural killer también secretan citocinas como interferón gamma que activan los macrófagos para destruir los microbios ingeridos y por tanto las células natural killer proporcionan una defensa temprana contra las infecciones microbianas intracelulares. Aquí podemos observar la inhibición de los receptores
Aquí vamos a tener a la célula natural killer. Se va a unir a otra célula. Y aquí esto va a ser en A y en B, igual va a ser la inhibición de los receptores y la activación de los receptores por sus ligandos. La siguiente. Las células linfoides innatas. Estas van a ser para defensa temprana contra infecciones, reconocimiento y eliminación de las células estresadas, que se llama la vigilancia del estrés, y también van a servir para dar forma a la respuesta inmune adaptativa posterior, proporcionando citocinas que influyen en la diferenciación de los linfocitos T. Siguiente, por favor. En el tejido del sistema inmunitario vamos a dividirlo en dos, que van a ser órganos linfoides generativos y órganos linfoides periféricos. En el órgano linfoides generativos vamos a tener los principales órganos linfoides generativos son el timo, donde se desarrollan las células T, y la médula ósea, el sitio de producción de todas las células sanguíneas y donde maduran los linfocitos B. En los órganos linfoides periféricos, que van a ser ganglios linfáticos, vaso y tejido linfoide cutáneo y mucosos. Están organizados para concentrar antígenos, células presentadoras del antígeno y linfocitos, de manera que optimicen las interacciones entre las células y el desarrollo de la respuesta inmunitaria adaptativa. En los órganos linfoides periféricos vamos a dividir lo que van a ser los ganglios linfáticos, que son los agregados nodulares del tejido linfoide ubicados a lo largo de los canales linfáticos de todo el cuerpo. En el vaso, que es un órgano abdominal que desempeña el mismo papel en las respuestas inmunitarias a los antígenos de transmisión sanguínea que los ganglios linfáticos en las respuestas a los antígenos de transmisión linfática. Y los sistemas linfoides cutáneos y mucosos se encuentran debajo del epitelio de la piel y del tracto gastrointestinal y respiratorio, respectivamente. Responden a los antígenos que ingresan a través de las brechas en el epitelio, las amígdalas faríngeas y las placas de Peyer. El intestino son dos tejidos linfoides de mucosas definidos anatómicamente. Aquí vamos a tener lo que es un corte histológico de un nervio, de un ganglio linfático, perdón. Y aquí la secreción de las células T, linfocitos T y linfocitos B. Y esta es una tinción de dónde están los linfocitos B y linfocitos T. Siguiente. La recirculación del linfocito. Los linfocitos recirculan constantemente entre los tejidos y se dirigen a sitios particulares. Los linfocitos ingenuos atraviesan los órganos linfoides periféricos, donde se inician las respuestas inmunitarias, y los linfocitos efectores migran a los sitios de infección e inflamación. Ahora vamos a hablar sobre las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, o con sus siglas CPH, que es el sistema de muestra de péptidos de la inmunidad adaptativa. Por favor.
La función de este complejo es mostrar fragmentos peptídicos de antígenos proteínicos para su reconocimiento por linfocitos T específicos frente al antígeno. Este complejo nos ayuda a que los linfocitos reconozcan más rápidamente los antígenos que entran al cuerpo. En función de su estructura, la distribución y la función celular, los productos de los genes del CPH se clasifican en dos clases principales. Tenemos las moléculas de la clase 1 del complejo, que muestran péptidos que derivan de proteínas como antígenos víricos y tumorales. Estas se localizan en el citoplasma y suelen producirse en la célula. Y los péptidos asociados a la clase 1 son reconocidos por linfocitos T, CD8 más. La segunda clase tenemos que presentan antígenos que se interiorizan en vesículas y que suelen derivar de microbios extracelulares y proteínas solubles. También tenemos muy importante de este complejo su locus, que este contiene genes que codifican algunos componentes del complemento, y las citocinas, factor de necrosis tumoral, y linfotoxina, así como con algunas proteínas que desempeñan aparentemente ninguna función en el sistema inmunitario. Ahora también con su función, las moléculas del CPH son clave en la regulación de la respuesta inmunitaria mediada por linfocitos. Primero, debido a que diferentes péptidos antígenos se unen a diferentes moléculas de este complejo y de ahí derivan antígenos proteínicos. Solo si se heredan los genes de estas moléculas del CPH que pueden unirse a los péptidos derivados del antígeno y presentarlo a los linfocitos T. Sus citocinas, que son moléculas mensajeras en el sistema inmunitario. En la inducción y regulación de las respuestas inmunitarias participan múltiples interacciones entre linfocitos, células dendríticas, macrófagos, otras células inflamatorias, como por ejemplo tenemos a los neutrófilos y las células endoteliales. Algunas de estas interacciones dependen del control del contacto intercelular. Sin embargo, muchas interacciones y funciones celulares de los leucocitos están mediadas por proteínas secretadas llamadas citocinas. ¿Y en qué contribuyen nuestras diferentes citocinas? En las respuestas inmunitarias nos van a ayudar, en la respuesta inmunitaria adaptativa, y algunas citocinas que nos van a ayudar a estimular la hematopoiesis y se llaman factores estimulantes de colonias. Las generalidades, porfa, Edgar. ¿Puedes cambiar la diapo, por favor? Necesito las generalidades, es la siguiente. Bueno, pues no aparece la diapo, pero las generalidades de la activación linfocítica y de las respuestas inmunitarias. Todas las respuestas inmunitarias, no, la siguiente, la que ya tenías. Ajá. Todas las respuestas inmunitarias adaptativas se desarrollan en pasos que son, primero, el reconocimiento del antígeno, que va a activar este complejo. Ahora, después de que ya se reconoció, vamos por la activación del linfocito específico para que proliferen y se diferencien en células efectoras y memoria. Después el siguiente paso es la eliminación del antígeno y disminución de la respuesta. Las células de memoria son supervivientes a largo plazo. Estas células van a ir a buscar al antígeno para que sea mucho más fácil para el linfocito de encontrarlo. Entonces,
lo encuentra, el linfocito hace el trabajo de eliminarlo y ahí se va disminuyendo la respuesta ante este antígeno para proteger al cuerpo. Y las células que tenemos que ya después nos protegen, si volviera a caer el mismo antígeno, son supervivientes que son a largo plazo. La siguiente. Edgar. Bueno, la muestra y reconocimiento de los antígenos. Ajá. Los microbios y otros antígenos extraños pueden entrar por cualquier lugar del cuerpo. De hecho, los antígenos son capturados y concentrados en los órganos linfoides, a través de los cuales circulan los linfocitos, lo que incrementa la probabilidad de que los linfocitos se encuentren al antígeno que reconocen. Acá miramos a los linfocitos T. Bueno, y ahí había una célula fagocítica. Entonces, aquí se está buscando el antígeno para proteger al cuerpo. En nuestra inmunidad celular, activación de los linfocitos T y eliminación de los microbios intracelulares. Algunos linfocitos T CD4 son activados. Activados se diferencian en células efectoras que secretan diferentes grupos de citocinas y realizan diferentes funciones. En esta imagen se ve el proceso que está la captación del antígeno. Se le presenta el antígeno al linfocito T para que haya una respuesta y así se pueda eliminar. Y vamos con la siguiente compañera. Gracias. Presenta la inmunidad humoral. La primera fase de esta inmunidad es el reconocimiento de antígenos extraños dentro del organismo por células B a través de un receptor de membrana. A pesar de la interacción que se tiene con el antígeno, la célula B no se activa hasta ser estimulada por una línea de linfocitos T, que son llamados T cooperadores. Esa unión de célula B con linfocitos cooperadores estimula la expansión y la diferenciación de los linfocitos B, los cuales secretan primeramente los anticuerpos del tipo LGM, cambian de isotipo, bien sea para IgC, IgA o IgE, dependiendo del estímulo que se tenga. Maduran anticuerpos de alta afinidad por el antígeno inicial, remanentes de la línea producida permanecerán como linfocitos B dentro de la memoria de cada célula o de cada linfocito. La respuesta de anticuerpos contra los antígenos no proteicos, lipídicos, ya sean polisacáridos, no requieren la participación de linfocitos T. Es más, solo necesitan los antígenos T independientes. La célula que produce los anticuerpos de las células plasmáticas en su tipo especial de linfocitos B, que se especializa en la producción de un anticuerpo particular y específico. La mayoría de los antígenos, como ya decía, proteínicas requieren de la ayuda de los linfocitos T y se dice que son dependientes de estos. En esta respuesta, los linfocitos B ingieren antígenos proteínicos en las vesículas y los degradan y muestran los péptidos unidos a las moléculas de la clase 2. Trata que sean reconocidos por los linfocitos T colaboradores, lo que habíamos mencionado. Los linfocitos T colaboradores se activan y expresan en el código CD40L. Esto hace que secreten citocinas que trabajan juntas para estimular los linfocitos B. Las respuestas independientes son relativamente simples, mientras que las respuestas independientes de inmunoglobinas y la maduración de la afinidad que exige la ayuda de linfocitos T y hacen la respuesta es más variada y avanzada. La respuesta inmunitaria humoral combate los microbios de muchas formas. Se unen a los microbios e impiden que infecten a las células, neutralizando así a los microbios. La respuesta humoral primaria
es la cantidad de anticuerpos que secreta cada célula plasmática y la clonación de estas mismas células por la primera vez que entran en contacto con el receptor, ya que el linfocito no tiene alguna memoria ya de es atacado. Así el antígeno encuentra al agente infeccioso, más o menos en 7 días que se reproduce la infección, ¿verdad? Habitualmente la respuesta máxima de anticuerpos de IgM es entre 7 a 10 días, inducida por un inmunogen. La dosis necesaria para la inmunización generalmente debe ser relativamente alta, óptica para cada tipo de antígeno para cada tipo de célula infectada que se requiera. La respuesta humoral secundaria. Esta es repetida por un antígeno que activa los linfocitos memoria ya creados, así como lo utilizamos con las vacunas. Las respuestas entonces se inician más rápidamente. Esto quiere decir que si antes tardó de 7 a 10 días, esta vez va a tardar solo 3 días. La respuesta máxima de anticuerpos es mayor. ¿Por qué? Porque ya que se tiene el reconocimiento, ya tiene una memoria previa de esto, ya el antígeno sabe cómo atacarlo y ya va directamente y ya va más especializado. Es como un ejército que alrededor ya reconoce al enemigo y atacan todos al mismo agente. También dura más tiempo, haciendo que su declive sea más lento, o sea, de que se activa más rápido y dura mucho más tiempo. Eso quiere decir que como que va reforzado. Es una respuesta inducida por antígenos proteicos. Ya habíamos dicho que podrían ser proteicos dependientes de inmunoglobinas o no dependientes de estos. Las funciones. Las funciones pueden ser variadas. Además de reconocer los antígenos, los anticuerpos pueden inutilizar la capacidad de infectar otros microorganismos y marcar los patógenos, opsonizarlos para facilitar el reconocimiento y la eliminación. Los anticuerpos no solo son específicos en cuanto al tipo de antígeno que reconoce, como les decía, tiene algún tipo de memoria y ya puede atacar al antígeno ya reconocido. Y también induce a la producción, que promueve la fagocitosis. O sea que ya que reconoció, ya sabe cuál es el enemigo, lo que hacen es matarlo. Buscan la manera de eliminar ese agente infeccioso. Como les dije, puede ser por lisis o inflamación. También podemos decir que la disminución de las respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria, la mayoría de los organismos infecciosos mueren por apoptosis o fagocitosis, lo que había hablado, después de que el microbio ha sido eliminado, lo que vuelve el sistema inmunitario a un estado de reposo. O sea, ya reconoció al antígeno, ya lo atacó, ya lo mató, entonces vuelve a su estado normal hasta que encuentre otra vez a un agente infeccioso. La actividad inicial de los linfocitos genera también células de memoria de vida larga que pueden sobrevivir durante años después de la infección. Eso quiere decir algo así como la vacuna de la varicela, ya que ya el cuerpo reconoció este agente infeccioso, entonces ya no nos puede volver a dar. Podemos ver que una de este tipo de inmunidad es la vacunación. Aquí podemos encontrar un cuadro de hipersensibilidad, lesión tisular mediada por el tipo 1, cuáles son los mecanismos inmunitarios, lesiones histopatológicas y trastornos prototípicos. Esta es la tabla 6.1, que la podemos encontrar en la página 198. Aquí podemos encontrar un resumen de lo que encontramos de las enfermedades. Muchas gracias por su atención.